¿Cuál ha sido el hilo conductor que ha guiado sus decisiones profesionales a lo largo de su vida? En ese tiempo no es como ahora que las empresas tercerizan los servicios de ingeniería, sino que Bavaria tenía su propio cuerpo de ingeniería. ¿Cómo ha influido esta visión dual en su manera de abordar y liderar altos y complejos proyectos de ingeniería? Para presentar los proyectos tenía uno que entregar también un estudio económico, además de la viabilidad técnica. Fue un complemento. Y mencionaba como, pero es que Bogotá vive totalmente nublado, ¿cómo vamos a contener, en qué tipo de baterías vamos a contener toda esta energía? Era imposible generar energía con el sol. Lo que hoy vemos que es bastante viable, bastante comercial y bastante expandido. Y a eso iba, acá entre nos, ¿sí hay voluntad política? Sí hay voluntad y precisamente, pero la coyuntura es de enfrentamiento, pues hay muchos intereses ahí que se tienen que alinearlos, sino... Finalmente, doctor Godoy, ¿cómo define usted el éxito en esta etapa de su carrera? El éxito no es solamente monetario, el éxito es el desarrollo personal. El país debe promover que los profesionales se sientan exitosos, se sientan contentos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vértice. Este es el espacio de Hermitage Agency e Inspira, donde conectamos historias, emociones y negocios buscando el desarrollo humano integral de nuestra nación. Soy Leandro Galvis y hoy me encuentro con el doctor Alpidio Godoy. El doctor Alpidio es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y especializado en finanzas de la Universidad de AFIT. Es un placer estar con usted hoy, doctor Godoy. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Muy agradecido, muy contento de estar aquí, muy agradecido con Vértice por la invitación y bueno, qué bueno poder compartir con ustedes algunas experiencias que ya son un poquito grandes, largas y ahí estamos. No, el placer es nuestro, doctor. Doctor Godoy, con 50 años de una carrera diversa que abarca desde trabajar en Bavaria, Mazda, hasta la alta ingeniería energética, ¿cuál ha sido el hilo conductor o la motivación principal que ha guiado sus decisiones profesionales a lo largo de su vida? Bueno, usted lo mencionó con Bavaria. Bavaria era una gran escuela en la cual todos los profesionales de la ingeniería podíamos practicar, nos tomaban directamente la universidad y nos hacían una especialización en las diversas disciplinas de nuestras carreras. Entonces tuve la fortuna de entrar a Bavaria, fue mi primer trabajo y eso marcó mucho todas las etapas de mi vida porque se planificaba, se practicaba mucho la ingeniería, se aprendía mucho. En ese tiempo no es como ahora que las empresas tercerizan los servicios de ingeniería, sino que Bavaria tenía su propio cuerpo de ingeniería, tanto en producción como en mantenimiento y en obras. Entonces nos preparaban y nos tenían paciencia mientras aprendíamos y nos iban soltando poco a poco. Realmente es una escuela interesantísima que le comentaba yo a Camilo, que es una bendición haber estado en esa empresa. Doctor Godoy, ¿cuántos años duró en Bavaria? En Bavaria duré 16 años. Una escuela de 16 años. Sí. ¿Y cuál fue su cargo allí? Iniciaba uno como ingeniero auxiliar, haciendo funciones elementales de colaborar con los ingenieros más antiguos, pero uno iba escalando. Entonces yo llegué a ser director de un departamento de ingeniería. Y básicamente también eso también marcó la otra parte, que fue lo de la energía. Entonces, estando en Bavaria me encargaron a generar energía, a hacer lo que se llama cogeneración, o sea, coproducir energía también para las plantas. Se hizo un plan de instalar generadores de energía, electricidad, en las plantas que no lo tenían. Había algunas que sí, porque la autogeneración es muy vieja. Yo digo que ahora le llaman la cogeneración o CSP. Era tan antigua que pasa lo de 100 años de soledad. Las cosas eran tan nuevas que las cosas no tenían nombre. De acuerdo. Para señalarlas había que indicarlas con el dedo. Todas las plantas antiguas de la industria en general, aquí en la sabana también, en todo Colombia, tenían su propia producción de energía, porque no había el sistema interconectado nacional que tenemos hoy. Entonces tenían que ser autosuficientes en electricidad y también muchas veces en agua potable. Entonces se desarrollaban esos proyectos. Y dentro de su experiencia, cuénteme un poquito, ¿qué fue lo que usted hizo en Mazda? En Mazda yo llegué como gerente de ingeniería y después fui gerente de ingeniería de planta.
Entonces también era muy interesante porque teníamos que planear los nuevos productos, hacer todas las facilidades técnicas, todo, y para el lanzamiento de los nuevos productos que se hacían. Estuve en una época en que Mazda fue una empresa con un área muy pequeña, sin embargo era líder de producción de automóviles en Colombia. Estuvimos ahí y también fue una experiencia muy, muy importante. Fue un giro diferente en las actividades, pero también como experiencia fue muy interesante. Muy enriquecedor. Usted combina una formación de ingeniería mecánica con una especialización en finanzas y administración. ¿Cómo ha influido esta visión dual en su manera de abordar y liderar altos y complejos proyectos de ingeniería? Exactamente, para liderar proyectos o para formular proyectos, establecer proyectos y estructurarlos, es necesario hacer el análisis económico. Entonces, para presentar los proyectos tenía uno que entregar también un estudio económico, además de la viabilidad técnica, y pues se combinaron las dos disciplinas, fue un complemento realmente también que sirvió mucho para aprobar los proyectos. En ese tiempo la industria nacional también, como las empresas grandes, se autofinanciaban los proyectos, pero sin embargo deberían tener un cierre financiero. Y después de que estaban funcionando también teníamos que entregar resultados, es decir, que lo que se había planeado se cumpliera para seguir haciendo ese tipo de proyectos. Entonces Bavaria generó su energía en todo el país. Yo veo que usted hace años viene con un despertar sobre el tema de energías renovables, por supuesto, también. ¿Qué momento o proyecto específico en su carrera le llamó el interés de empezarse a especializar, de empezarse a meter en este campo de la energía y de las energías renovables? Sí, después de retirarme de Mazda, entonces entré a trabajar con una consultora alemana que se llama Fisner y me contrataron precisamente como experto en la industria para hacer proyectos de eficiencia energética para la industria en general del país. Entonces, en ese momento fue donde empezó a hablarse en el mundo de la eficiencia energética. Nosotros ya teníamos experiencia en eficiencia energética porque a raíz de la crisis del petróleo que hubo en Colombia, importaba petróleo y tuvo una emergencia en el año 77. Entonces, en Bavaria se hizo un programa de ahorro de energía. Tuve la fortuna de estar también participando en ese programa. Entonces, ya con esto, después ya se cambió el nombre a eficiencia energética y hicimos esos estudios. Con posterioridad, entonces llegó el BID a Colombia con un programa de motivar, inclusive se llamaba Open, oportunidades energéticas, oportunidades de negocios energéticos. Entonces convocó a los profesionales que teníamos alguna experiencia en esas disciplinas y se creó, se hizo un diplomado por parte del BID y de ahí creamos nosotros los que estuvimos en ese grupo, creamos el Consejo Colombiano de Eficiencia Energética. Okay. Con eso desarrollamos. En ese momento ya empezaron una opción de eficiencia energética, eran ya las energías renovables. Entonces empezamos también a conocer las ventajas de las energías renovables. Tuvimos oportunidad en el año 2016-17 difundir las energías renovables. Entonces personalmente dirigí y formulamos Expo Renovables Bogotá, es decir, era mostrándole a toda la comunidad las ventajas que primero que todo que existía. ¿Qué hay? Energía fotovoltaica. En ese momento todavía mucha gente decía que no era económicamente factible, otros decían que era imposible generar energía con el sol, que era una cuestión común. Lo que hoy vemos que es bastante viable, bastante comercial y bastante expandido. En ese momento ayudamos, sirvió Expo Renovables para que la gente conociera esa tecnología. Afortunadamente, pues se ha desarrollado muy rápidamente. Yo creo, doctor, que también hay un miedo generalizado, claramente eso ha venido cediendo, pero un miedo generalizado sobre este tipo de energías renovables, específicamente la fotovoltaica. Uno escuchaba gente dentro de la inexperiencia y el poco conocimiento de este tipo de energía y mencionaba como, pero es que Bogotá vive totalmente nublado, ¿cómo vamos a contener, en qué tipo de baterías vamos a contener toda esta energía, todo este recurso? Entonces, yo analizo sus argumentos en un sentido en el que creo que hoy por hoy la industria tiene que aprender
y poco a poco, gracias a sus aportes, eso se va dando. La industria tiene que aprender que hay unos modelos de energías renovables que el mundo y el propio mercado está exigiendo, ¿no? O sea, las industrias tienen que tornarse a ella, pues para tener unas garantías y una seguridad energética. Sí, los costos de los combustibles comparado con los costos de las energías renovables, sobre todo con la fotovoltaica, pues han hecho muy viable la opción de la generación fotovoltaica. Entonces, hoy por hoy, todas las empresas están pensando, desde pequeñas, grandes, están en generar su energía con fotovoltaica especialmente. Claro, una autonomía, ¿no? Por economías de escala han bajado los precios enormemente, digamos, en los últimos años, y cierra financieramente un negocio de generar su propia energía. Y además, pues, la parte ambiental también lo exige. Que lo exige, es decir, total de eliminar las emisiones de CO2, bueno, todos los combustibles. Entonces, la mejor manera es generar con fotovoltaica o con pequeñas centrales hidroeléctricas donde haya esa posibilidad que... Irnos hacia las primas verdes, exacto. Entonces, estando en eso, precisamente con los mismos alemanes que trabajamos en eficiencia energética y que hicimos una consultoría del sector industrial, ellos llegaron al país ya con la idea de impulsar las energías renovables. Entonces nos patrocinaron un programa que se llama el Programa de Incentivos para Energía Renovable en Colombia. Me incluyeron a mí también como socio del programa en Colombia. Y el objetivo era impulsar la energía fotovoltaica. En ese momento hicimos el programa con la ONU. Entonces Colombia tenía un porcentaje muy, muy pequeño de energía fotovoltaica. Entonces había unos incentivos muy buenos hasta que se completara que la capacidad de generación con energía fotovoltaica fuera el 2% del total del sistema interconectado nacional. En este momento ya es del orden del 9%. Ya es competitivo. Ya, no, entonces ya esos incentivos ya no son tan... Pero entonces creamos un programa de incentivos para energía renovable. Extendimos el objeto de la no solamente fotovoltaica, sino también otro tipo de energía renovable como la eólica y las pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces estamos promoviendo eso y hemos ya recogido los frutos de ese trabajo. En el programa de incentivos para energías renovables con la ONU incluimos 483 megavatios, que en este momento es poquito, pero para la época fue muy importante. Entonces todos recibieron sus certificados de reducción de emisiones y en Colombia los alemanes llegaron a eso cuando en Colombia se creó el Impuesto Nacional al Carbono, que fue en el año 2016. La reforma tributaria de finales de año de 2016 incluyó el Impuesto Nacional al Carbono. Y es más o menos lo que estábamos hablando, que para incentivar los proyectos, entonces se puso un impuesto a los combustibles, principalmente los combustibles líquidos, gasolina y diésel. Entonces, en el precio de cada combustible, en el galón de cada combustible, está incluido un porcentaje pequeño, pero está incluido del impuesto nacional al carbono. Ese impuesto nacional al carbono es redimible. Entonces, se creó también el Ministerio de Medio Ambiente por orden de la ley de la última reforma tributaria del 2016 que se reglamentara. Entonces se reglamentó y los grandes consumidores de combustible pueden hacer lo que se llama la no causación del impuesto al carbono. O sea que cuando ellos van a comprar combustible pueden pagar con dinero y también con los certificados de reducción de emisiones, los bonos verdes o créditos del carbono. También esos créditos existen para los forestales, los proyectos forestales, los proyectos RED, son la mayoría. Sí, la gran mayoría acaparado es en proyectos RED, ¿de acuerdo? Proyectos RED comparado con la energía. Entonces, eso genera un mercado secundario. Y el principio es el mismo del mecanismo de desarrollo limpio de la ONU, que es decir, que si alguien está emitiendo, CO2 o metano, ese efecto invernadero, y no puede reducir no le queda difícil o costoso reducir esa emisión, entonces puede compensar, o sea, puede comprar los certificados y con eso colabora a que los proyectos de energía renovable o los proyectos forestales sean sustentables. Entonces ese es el mecanismo y en Colombia ha funcionado en muy buena parte. Ahora, si usted analiza también, doctor Godoy, también viene un creciente mercado reputacional, ¿no?
también son muchas empresas que hoy por hoy se están sumando a políticas de sostenibilidad a través de una reputación, ¿no? No solo la oferta y la demanda que se da por los bonos, los créditos de carbono, sino también un creciente mercado reputacional, ¿no? Sí, para esa reputación, todas las empresas están haciendo su propia, determinar su huella de carbono. Es decir, qué tanto están contaminando, qué tanto están compensando y qué posibilidades tienen. Entonces, ha servido para eso. Además, a futuro, la ley 1931 de 2018 creó un programa muy interesante que no se ha reglamentado, lamentablemente, que es el Programa Nacional de Cupos Transables. Es decir, que cada empresa tiene le asignan, de acuerdo a sus actividades, un cupo de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ellos con el mismo esquema, si no pueden, les sale muy costoso hacer proyectos para reducir su huella de carbono o para reducir las emisiones, entonces pueden compensar y comprarle a otras empresas que sí hagan proyecto. Eso es criticado, pero en lo que hay que verlo es como un criterio de eficiencia, ¿no? Claro, por Lo que supuesto. a mí me sale muy costoso, a otro le sale más barato. Pero igual todos ponen. Y el objetivo principal es reducir una meta de reducción de emisiones que de esa manera es óptima. Ahora, doctor, usted a lo largo de su trayectoria ha sido consultor para firmas internacionales de mucho prestigio, como Fischner, por ejemplo. ¿Qué diferencias clave observó en el enfoque de ingeniería que se da en Colombia frente a otros mercados internacionales? Más que todo, entre la parte geográfica, la evolución. Como le decía al principio, las empresas nacionales tenían su propia ingeniería y desarrollaban, creaban su equipo y tenían eso. Después, con ya el desarrollo, la evolución de las actividades, ya se tercerizan esas acciones. Una de ellas es la ingeniería, el desarrollo de proyectos. Entonces, eso sí es un cambio. Particularmente, pues para nosotros fue importante haber trabajado en una empresa de desarrollo de proyectos dentro de un gran conglomerado como era el Grupo Bavaria. Pero ahora ya esas mismas empresas ya están contratando. Entonces la evolución es esa, ¿no? Pues tuvimos la ventaja de que fuimos becados prácticamente, es decir, fuimos contratados para aprender. Y esa experiencia pues es la que ha servido para difundir. Internacionalmente pues sí, el mundo está muy competido, es decir, ya la energía o la ingeniería pues es en cierta manera un commodity. Entonces se prestan servicios a nivel internacional. Esa es la internalización que ha habido, ¿no? En todos los órdenes de la... Y parte de globalizar el tema, ¿no? Exacto. Entonces ya aquí también se contratan a firmas extranjeras. Las firmas nacionales también salen también a prestar servicios a otros países. Durante varios años usted fue, o sea, es un título que nunca se va a ir de usted y es el fundador del Consejo Colombiano de Eficiencia Energética. ¿Cuál fue la visión original que le impulsó a crear una organización que evalúa el impacto del país? Sí, como le decía, en el año 2010 el BID llegó al país con un programa que tenían y lo hicieron en varios países de promover las oportunidades de eficiencia energética y energía en cada país. Entonces reunió un grupo lo primero que hicieron fue mirar qué profesionales tenían alguna experiencia en esas actividades y que para formarlos o especializarlos y para que difundieran esas tecnologías o esas nuevas opciones. Estando en ese grupo, entonces, desde los primeros días, dijimos, bueno, pero aquí estamos, entonces nosotros estamos un grupo de gente afín en este tema, entonces organicemos una entidad que nos agrupe, nos defienda, promueva la eficiencia energética y también colaborar de una manera y complementarnos. Claro. Era multidisciplinar. Esa fue la verdadera función y se cumplió. Se hizo mucha capacitación sobre el tema y bueno, ahí... Ahora, como presidente de la Comisión de Energía de la Sociedad Colombiana de Ingenieros desde 2016, ¿cuál ha sido su principal prioridad y el logro que más ha destacado su gestión? También la difusión de las actividades de las tecnologías de energía. Discutir en cada momento, es decir, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es órgano consultivo del Estado colombiano. Entonces, siempre se colabora con conceptos y con capacitaciones sobre ese aspecto.
Recientemente hemos estado analizando mucho el sistema interconectado nacional, o el mercado de energía mayorista mejor. Y Colombia tiene una situación de que las tarifas de energía son muy altas. A Sí, pesar de que tenemos los recursos, generamos con la mayor parte, el 81% en este momento es con energía hidráulica, el 5% con energía solar. Entonces, y desconociendo otros modelos, ¿no? Que están ahí, no se utilizan. Entonces no se está consumiendo tantos combustibles. Sin embargo, las tarifas no son las más baratas del medio internacional. Ujú. Y hay muchas quejas, tenemos problemas sociales, sobre todo en la costa Caribe, con las tarifas tan altas. Entonces hemos abordado y hemos propuesto y recientemente, en junio 12, hicimos un seminario de Ujú. costos y tarifas de energía eléctrica en Colombia, mostrando la situación y planteando las cifras que tenemos y proponiendo que antes, ahora hay un proyecto de ley que está en curso, está en este momento en consulta y va probablemente a presentar en esta legislatura. Nosotros proponemos que sea la parte, que lo dividan en dos, que la parte de la opción tarifaria y todo eso que ha salido que es muy puntual, muy a corto plazo, se haga a corto plazo, pero se necesita analizar los resultados del modelo de energía mayorista del país. De acuerdo. Obviamente los actores que están en esto lo defienden, dicen que no ha habido ningún apagón, pero las cifras Indican otra cosa. indican que se ha pagado más de lo que se ventila internacionalmente de acuerdo a los costos que hay. Entonces, lo que hemos promovido es la idea de hacer un gran estudio. Así como ustedes, cada uno en su empresa, le pide al contador y el contador con el financiero o con los financieros evaluar los resultados de alguna actividad, algún producto. Entonces, se propone eso. Lógicamente que tenemos un inconveniente que eso demoraría un poco los proyectos que están en curso, pero no, seguimos vendiendo la idea a ver si el país no lo toma como algo político, sino una cuestión técnica. Y a eso iba. Acá entre nos, ¿usted cómo lo ve dentro del panorama de voluntad política? ¿Sí hay voluntad política? Sí, hay voluntad y precisamente, pero la coyuntura es de enfrentamiento. Ujú. Sí. No, pues hay muchos intereses ahí que se tienen Alinearlo, sino... que defender. Entonces Claro. el debate debe ser amplio, es decir, y no simplemente diciendo que nos están engañando o que está saliendo muy costoso, sino demostrando con un estudio, con un dictamen, que se vea. Reflejada la realidad. Exactamente. Ahora, basado en su experiencia, ¿cuál es el error conceptual o el mito que con mucha frecuencia usted ve en Colombia sobre la eficiencia energética? Sí, el país tuvo o tiene una etapa de desindustrialización. Entonces, Delicado, ¿no? exacto, delicado, las cifras lo dan. Es decir, si usted mira las cifras del consumo de energía, la participación de la industria en el consumo de energía, de electricidad, básicamente, ha ido decayendo y eso es un determinante o un síntoma de un indicador de la desindustrialización. Entonces, lo que se ve para la eficiencia energética es que el gran capital o los inversionistas están pensando en que a largo plazo lo ven un poco No es viable. viable. También es un llamado a la industria a que permitan que las empresas de servicios energéticos les colaboren. Es decir, cuando una industria, sobre todo la pequeña industria, mediana industria, se le presentan opciones, hay un esquema que se dice, bueno, si no tienen dinero o su inversión se va a dirigir hacia sus líneas de producción primarias, a ampliar su capacidad o, bueno, mejorar, pero también en la parte de servicios, que los servicios llamamos a las auxiliares, también hay muchas opciones de ahorro de dinero. Entonces, que permitan que esas empresas les colaboren con el esquema de servicio. Claro, Es decir, hay una compensación allí. Es decir, las empresas de servicios energéticos, ESCO se llama en inglés, son capaces de invertir o de conseguir la financiación e invertir, y entonces el industrial no tiene que correr con esos costos. Se puede dedicar a su producción y tercerizar ese servicio. Pero entonces el industrial o el inversionista tiene un poco de recelo, primero por guardar sus secretos industriales y segundo por
que le parece que si el negocio es interesante, pues mejor lo toma a hacerlo por su cuenta. Entonces, fíjese cómo ha cambiado La dinámica. la Sí. dinámica. Ahora estas empresas pueden hacer eso y el sector financiero también ha entendido que es una buena oportunidad apoyar a las empresas de ingeniería y a la empresa manufacturera para que hagan esos proyectos. Entonces, es una cuestión no tan ¿Compleja? sencilla. Sí, es compleja, pero viable. Sí, claro. Ujú. Ahora, ¿qué cambios regulatorios o de política pública considera usted que son urgentes para acelerar de manera efectiva la transición energética de Colombia? Colombia es un país que consume poca energía. Es el segundo país con intensidad energética más baja. En Sudamérica es solamente... Paraguay, tal vez. Bueno, Ese es uno, ¿no? De los que más consume. Bolivia es el único que consume menos que Colombia. El único que consume menos que Colombia, imagínese eso. Menos electricidad, estoy hablando de electricidad. Sí. Y Bolivia es un país del altiplano. Y Colombia con una gran población en zona costera, en zona muy cálida, necesita consumir más. A medida que haya desarrollo económico, se ve el incremento de la refrigeración. Claro. Entonces, y lo mismo con el transporte. El transporte, Colombia es muy intensivo en combustibles. Entonces, el transporte con la electrificación, la movilidad eléctrica que está iniciando, también el consumo de electricidad en el transporte va a ser importante. Entonces, Colombia necesita expandir su capacidad. Y en este momento hay que hacer un análisis precisamente del esquema que hay. Y concretamente, tal vez lo han oído, el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad en este momento se está pagando a centrales hidroeléctricas que llevan mucho tiempo funcionando. Es decir, no se está pagando por incrementar la capacidad, sino por funcionar, ¿cierto? Por asegurar un suministro de electricidad. Entonces se ha desvirtuado un poco el cargo por confiabilidad. O sea, ya es hora de descentralizar. Es hora de aplicar la expansión. La filosofía inicial que se llamaba cargo por capacidad, o sea, incentivar financieramente que haya nuevos proyectos y aumente la capacidad. Que haya crecimiento. Eso está está haciendo trámite en muchos proyectos, unos del ministerio, otros de origen legislativo, para analizar eso. Entonces lo que se necesita es que todos los actores se sienten a conversar si realmente eso es susceptible a mejorar de acuerdo. Si algunos perder unos beneficios, pero es pensando en un objetivo superior que es desarrollar el país. Mire que a propósito del tema que hoy discutimos, el año nuevo pasado yo estuve en la ciudad de Asunción. Pasé año nuevo allí. Y incluso previo a lo que hablábamos sobre esta empresa, Atenil S.A., que tiene el proyecto Red Plus más grande de Paraguay, en áreas donde la temperatura puede llegar a 47 grados centígrados. Incluso en diciembre pasado llegaba a 37. Entonces imagínese la necesidad que hay de electricidad. Paraguay es uno de estos países de Sudamérica que dependen sí o sí de la energía eléctrica, ¿no? Pero tampoco se le ha dado una relevancia a la diversificación de las energías, ¿no? ¿Usted qué piensa al respecto? Particularmente con ese caso de los 47 grados la refrigeración convencional funciona con electricidad y con un refrigerante que es un gas. Ajá, claro. Que ha sido primero perjudicaba la capa de ozono, después con un protocolo que hicieron de Kigalip, sí, señor. el de Montreal, y después la enmienda de Kigalip, se cerró la capa, funcionó en cuanto a cerrar la capa, el agujero de la capa de ozono, pero los refrigerantes nuevos que para ese fin resultaron muy emisores de gases de efecto invernadero. Entonces hay unas tecnologías muy importantes que es, por ejemplo, la refrigeración por absorción. La refrigeración por absorción es lo que, si ustedes se acuerdan, usted tal vez no porque son muy jóvenes, las neveras de petróleo. O sea, sí. No me tocó, pero tengo referencias, sí. La refrigeración es un proceso térmico, entonces sustituyendo el motor eléctrico y la compresión mecánica por una calefacción, por una fuente térmica, entonces se hace la refrigeración, y el refrigerante generalmente es agua, entonces es completamente inocuo. Y con una ventaja que también la estamos promoviendo, que es la refrigeración por absorción combinada con la energía solar térmica.
Ok. Energía solar térmica, en la energía solar no solamente fotovoltaica, sino hay energía solar térmica que ha desarrollado colectores que calientan agua o vapor al orden de 500 grados Celsius o centígrados. Eso sirve inclusive para la minería, para algunas aplicaciones, sustituir los combustibles, y para la refrigeración. Entonces sirve para alimentar con agua caliente obtenida con los colectores solares térmicos, para alimentar equipos de refrigeración por absorción. Eso disminuye la carga eléctrica. O sea, ya no necesita usted un compresor y el compresor movido por un motor eléctrico, sino con una fuente térmica que también limpia, es calor limpio, porque es calor proveniente del sol, y con agua caliente de sanitaria, agua caliente limpia, se puede hacer refrigeración. Entonces, es una tecnología que se está haciendo. En algunas industrias también se llama lo que es la integración de la solar térmica en instalaciones existentes. Entonces se puede generar agua caliente o vapor durante el día. Y si no se quiere almacenar, se puede almacenar. Entonces por la tarde, ya a esta hora o más tarde, se cierran los colectores solares y se puede, de todas maneras, disminuye el consumo de combustibles. Entonces son alternativas que se están desarrollando en Europa. En Europa hay una organización que se llama CHIPS, Solar Heating Industrial Process, algo así, que está desarrollando. En nuestro medio en México también ya tiene esta tecnología. Tienen bastante avance en eso. Le estamos indicando, hemos hecho cursos sobre eso, mostrando esa posibilidad. Y lo que pasa, lo que dice usted con la fotovoltaica, que la gente no cree, ¿no? La gente, en nuestro país queremos ver que el vecino ya esté funcionando con esa nueva tecnología. Para poderlo adaptar a mi casa, sí. Pero hay que buscar que el vecino debería ser el gobierno, el Estado, el que promueva esto. Mueva De acuerdo. las posibilidades. Después de 5 décadas de una carrera exitosa, doctor Godoy, ¿qué es lo que lo sigue motivando a levantarse todos los días y seguir trabajando por iniciativas en este sector, el sector energético? Cada día hay un tema nuevo. Es decir, en nuestro país, al levantarme en la madrugada, tenemos un hobby que es mirar cómo está el nivel de los embalses, de su sistema hidrotérmico, principalmente hidráulico. Entonces, cómo está eso, los aportes hídricos del día anterior y cuánto se generó térmicamente. Entre otras cosas, porque con nuestro programa de incentivos para energía renovable, nosotros teníamos que hacer unos cálculos y presentarlos muy sustentados, muy documentados, sobre una cuestión que se llama el factor de emisiones del sistema interconectado nacional. Es decir, para poder mostrar los beneficios, ¿cierto?, de la energía fotovoltaica reemplazando energía del sistema interconectado nacional, es necesario conocer qué tanto está contaminando emisiones de gases de efecto invernadero tiene el sistema interconectado nacional. Entonces, es una dinámica interesante mirar cómo se comportó el país. Ya es un hobby, ¿no? Realmente. Claro, claro. No es un aporte. Y mirar el crecimiento de las tecnologías, ¿no? El crecimiento de la fotovoltaica es importante. Hay una anécdota, bueno, y es cierto, no es un hecho real. Todos los gobiernos han dicho, nosotros hemos multiplicado por 10 la capacidad de energía fotovoltaica que recibimos en nuestro gobierno. Y todos tienen la razón, porque sí se ha incrementado por 10, pero la escala es cuadrática, es de ese orden, que en este gobierno se va a aumentar 10 veces la capacidad que lo recibió, pero el anterior también y el otro también, porque arrancamos de cero y ya vamos en avanzado. Y a pesar de que Colombia, como es un proceso, una producción de energía hidráulica, realmente se retardó comparado con otros países, con Chile y otros países similares, de entrar las energías renovables en Colombia, pero ya hay avances. Ya hay avances, hay proyectos en construcción, en pruebas, es decir, en todas las etapas, y el resultado es importante. Sin embargo, pues hay la crítica que todos los proyectos que estaban comprometidos a funcionar o, bueno, programados, no han entrado. Pero eso se soluciona, es decir, ha habido ya mejoras en los trámites de las licencias ambientales. Sí, y yo creo que yo soy optimista con ese. Ya la preocupación ahora es que las energías renovables tienen
no es constante. Entonces necesita una capacidad, pero nosotros tenemos en este momento una generación fotovoltaica del 5%, que España tenía una generación del orden del 70%. Entonces eso ya se afecta el sistema eléctrico, ¿no? La variación de esa energía. Pero para eso, para los que estén escuchando, nosotros podemos seguir impulsando las energías renovables sin ese riesgo tan cercano. De todas maneras, XM, que es la operadora del Sistema Interconectado Nacional, ha hecho estudios de la flexibilidad del sistema interconectado para las renovables y ha dictaminado que no, por el momento no hay ningún riesgo. Finalmente, doctor Godoy, ¿cómo define usted el éxito en esta etapa de su carrera? El éxito, y lo decía Camilo, el éxito no es solamente monetario, el éxito es el desarrollo personal, el ambiente de investigación, de trabajo, y realmente en eso sí creo que el país debe de promover que los profesionales se sientan exitosos, se sientan contentos, sientan que están aportando algo y que pueden producir nuevas ideas y nuevos desarrollos contribuyendo al enriquecimiento personal, ojalá monetario, pero por lo menos de conocimiento. Y al país, creo que el país tiene muchas posibilidades, muchos potenciales en todos los órdenes, entonces debemos continuar en esa labor. En Hermitage contamos historias para recordar que somos parte de un todo. ¿Y tú, de qué haces parte? Ven a contar tu historia. Doctor Alpidio Godoy, muchas gracias por haber abierto un espacio en su agenda y haber conversado tan bueno sobre un tema tan relevante para el país y para todos como es las energías renovables. Gracias a ustedes por permitirme manifestar algunas ideas de lo que nos apasiona, lo que hemos tenido la oportunidad de aprender y seguir aprendiendo todos los días. Hoy por hoy, todos ustedes los jóvenes nos están enseñando y eso es una señal de desarrollo del país. Muchas gracias. A todos ustedes nos veremos en un próximo episodio de Vértice. Hasta luego.